Que Dios bendiga grandemente su vida. Que la paz de Dios y el Espíritu Santo repose en mi corazón y en su corazón. Quiero, con la gracia de Dios, compartir un tema, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y se trata sobre las promesas de Dios. Trabajando en una bendición que Dios me entregó solamente por la gracia de Dios, meditaba en las promesas de Dios que un día Dios le entregó al pueblo de Israel. Muchas promesas. Y una de las promesas más hermosas que narra la santa palabra de Dios se encuentra en Isaías 41 y que vamos a leer en el nombre de nuestro bendito Dios. Y dice así esta promesa que es muy recurrente en el pueblo de Dios. Y dice así, Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios le bendiga. Y meditando en esta promesa que es muy hermosa, que encierra todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel en ese entonces, y que también Él es para el pueblo de Israel espiritual hoy, para mi vida y para su vida, meditando en un trabajo que Dios me dio, en una bendición, y el Espíritu Santo de Dios me trajo a mi mente y me hizo recordar por la palabra de Dios que a pesar de tantas promesas que Dios le entregó al pueblo de Israel, su pueblo amado, ese pueblo la cual Dios dejó establecido en su escritura, que era como la niña de su ojo, lo más delicado, un pueblo escogido, pueblo en la cual Dios le dio de comer maná del cielo, lo protegió en el frío de la calor. Dice la escritura que no se le envejecieron sus calzados. Aleluya. E infinidad de promesas. Pero el Espíritu Santo de Dios me hacía recordar mientras trabajaba en un colectivo que para la gloria de Dios, Dios me prestó para que honrara su nombre. El Espíritu Santo me decía: cuidado con las promesas. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, y yo, por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo me dice a mi vida y a su vida: cuidado con las promesas. Cuidado con ser alimentado demasiado con promesas de Dios, que son fieles, indudables. Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es 3 veces santo. Pero el Espíritu Santo me da a entender de que mucho pueblo de Israel pereció en el desierto, y teniendo muchas promesas a su haber. Aleluya. Y con respecto a eso, quiero humildemente, este humilde servidor, hablar con respecto al cuidado
que tengo que tener yo, que tienen que tener los atalayas, los predicadores y la iglesia de Dios. Me refiero a la iglesia que lamentablemente se le está alimentando de demasiadas promesas y no de alimento sólido. Aleluya. Que Dios le bendiga. Le puse como título a este humilde mensaje, por la gracia de Dios solamente, tiene como título, cuidado con la promesa de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto sobre esta experiencia que vivió el pueblo de Israel? Hermosa por un lado, sobre los milagros, la fidelidad de Dios incomparable que aún está hasta este momento, estando en el tiempo de la gracia. Amén. Esa fidelidad de Dios en la que me hace entender mediante el Espíritu Santo que tengo que tener cuidado con las promesas de Dios, porque lo que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo claro que hay que tomarlo hoy para mi vida primeramente y para la iglesia y para los atalayas, para los predicadores, para los siervos de Dios, con toda humildad. Que Dios les bendiga. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 6 vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene como título Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Aleluya. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y aquí viene el problema. Aleluya. Porque de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bendito es el poder de Dios, bendita la justicia de Dios, bendita es la verdad. Amén. Que Dios le bendiga. Más, el versículo 6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros. Amén. A quienes han alcanzado los confines de los siglos. Nosotros, el pueblo de Israel espiritual, el pueblo de Israel en la cual estamos bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación, bajo la misericordia, bajo la fidelidad de Dios. Amén. Pero dice una parte de la palabra de Dios en Romanos, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? Amén. Y hay otro versículo en la cual dice, santo es el nombre del Señor. Dice, santo es el nombre del Señor, que Dios no puede ser burlado. Que Dios le bendiga. Estamos en el tiempo de la gracia, pero Dios demanda temor, obediencia, consagración, santidad. Por algo dice la palabra de Dios, amén,
que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Un pueblo amado por Dios, amén, fue considerado como la niña de su ojo, como decía anteriormente, un pueblo que Dios le entregó muchas promesas, amén. Imagínense, en Éxodo 19, del 5 al 6, mire, vamos a leer Éxodo 19, sobre las promesas que Dios le entregó al pueblo de Israel. Aún así, muchos quedaron lamentablemente en el desierto. Y usted dirá, ¿por qué quedaron en el desierto? Amén. ¿Por qué murieron muchos millares? Murieron en el desierto, sabiendo que Dios le había entregado muchas promesas. Y dentro de esas promesas, esta promesa, en la cual leí anteriormente, Isaías 41:10, amén, y que se cita mucho en las iglesias, amén. Pero el Espíritu Santo me daba a entender en mi vida, por la gracia de Dios solamente, cuidado con las promesas. Porque hoy en día a muchos pueblos se les ha prometido, se les ha hablado de esa promesa, y lamentablemente mucha iglesia, muchos hijos de Dios han quedado en el camino. ¿Y por qué? Porque nos se le ha enseñado también sobre la doctrina de Dios, sobre el alimento sólido, en la cual alimenta el alma, el corazón, en la prueba, en la dificultad, en los procesos que cada hijo de Dios tiene que pasar. Amén. Que Dios le bendiga. Dice Isaías 19:5, dice, ahora pues, si dieres, mire la promesa, mire, aleluya. Esta es una de las promesas que Dios le entregó al pueblo de Israel. A veces, lamentablemente, hablamos el lado bueno de la promesa. Amén. Pero no hablamos también de que las promesas de Dios tienen que ir acompañadas de la fidelidad. Amén. Dios va a cumplir la promesa a una iglesia fiel. Dios va a cumplir la promesa a un hijo fiel, que busque, que se esfuerce, que se humille delante de Dios, que ore, que gima, amén, que quiera que el alfarero moldee su vida constantemente por la palabra de Dios. Amén. A ello, la promesa de Dios va a estar fiel, verdadero, amén. Pero la promesa de Dios no va a estar en una iglesia inmadura que le gusta que solamente le hablen de promesa y no del pecado, no de santidad, de temor, de obediencia, de rectitud. Que Dios le bendiga. Dice Isaías 19:5, ahora pues, promesa que Dios le entregó al pueblo de Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, promesa, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Había una promesa de Dios para el pueblo de Israel, que iba a ser su especial tesoro. Por algo escuchó su gemido cuando ellos estaban esclavos de los egipcios. Amén. Una esclavitud terrible que tienen ellos. Y Dios escuchó su clamor. Amén. No siendo el mejor pueblo, dice la Escritura, no siendo los mejores, Dios los cogió y lo hizo su pueblo amado. Aleluya. Pero aquí dice claramente, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hay otro pero que Dios le habló al pueblo de Israel. Amén. Que iba a ser su especial tesoro si mantenían la comunión íntima con Dios, si guardaran los mandamientos, si eran una gente, un pueblo santo, sacerdotes que Dios los trataba directamente con ellos, sacerdotes santos, y que en un tiempo delicado del pueblo de Israel, estos sacerdotes se corrompieron, estos sacerdotes infringieron la ley, hicieron inmundo, amén, los altares,
donde ellos tenían que presentar becerro, amén, en sacrificio para los pecados del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, no es solamente recibir la promesa, entregarle la promesa al pueblo de Dios y que se vayan a sus hogares solamente con las promesas, promesa y promesa. Por eso que el Espíritu Santo de Dios me hizo entender, amén, que hay que tener hoy, aunque estemos en el tiempo de la gracia, un cuidado con lo que estamos oyendo. Cuidado con lo que se está llegando a la iglesia. Cuidado, aleluya, con lo que se está ministrando desde un púlpito. Amén. Por eso que hoy en día vemos iglesia tibia, iglesia santo es el nombre del Señor, con poca presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando solamente de pura promesa de Dios y nos estamos adoctrinando a la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le ofreció maná del cielo al pueblo de Israel. Amén. Dice la Escritura que no se le envejeció los zapatos. Fuego, amén, lo ofreció en la noche para el frío. En el día una nube anduvo con ellos guiándolo. Qué misericordia, qué poder de Dios a su iglesia amada, a su pueblo amado, pueblo escogido. Amén. Pero ¿por qué quedaron tendidos en el desierto? Miles. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es injusto? ¿Porque Dios no cumple las promesas? ¿O será que de la mano de las promesas tiene que ir la fidelidad de Dios? Porque Dios es justo. Dios me ha hecho entender por la gracia de Dios que Dios es justo. Dios no va a ser fiel con un pueblo que le busca en espíritu y en verdad. Y Dios le entrega la promesa, los bendice espiritualmente, con dones, con talento, con gracia, con poder, con unción, con lengua, con profecía. Dios no va a cumplir la promesa, esa misma promesa, no se la va a cumplir a una iglesia que no conoce la palabra de Dios, que no conoce sobre la doctrina, que no conoce sobre la gracia de Dios, lo que es la oración, la búsqueda, el ayuno. ¿Ven? Dios va a ser fiel con esa iglesia, con ese hijo de Dios, que lo único que se preocupa de ver televisión, celular, y cuando le toca un servicio, buscar a Dios. Dios le va a cumplir la misma promesa a ese hombre, a ese hijo de Dios o a esa iglesia. Dios me ha enseñado y la palabra de Dios dice que Dios es justo. Amén. Dice la Escritura, amén, que el que busca me va a hallar, humillado sobre la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. La iglesia de Dios, el Hijo de Dios, que se humilla a Dios, que busca a Dios, ahí van a estar las promesas. Ahí van a estar las promesas fiel. Pero por otro lado, si hay un Hijo de Dios, una iglesia que poco se humilla, poco busca a Dios, solamente religiosidad, solamente llenar papeles, amén, en todos los trabajos semanal, en el año, amén, apariencia, amén, y le mostramos las promesas de Dios, Dios irá a cumplir las promesas a esa iglesia o a ese Hijo de Dios. La Biblia me señala a mí que Dios es justo, amén. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Las promesas de Dios fueron con una advertencia, fueron con una condición. Amén. Es lo que muchas veces, no se habla en la iglesia. Las promesas de Dios para el pueblo de Israel fueron con una condición y con una advertencia. Y la Biblia lo señala. No lo señalo yo. Amén. Este humilde servidor lo señala la Biblia. En Deuteronomio 8, 11 al 20 habla sobre la amonestación de no olvidar a Dios. Amén. Para que las promesas se cumplan. Aleluya. En Deuteronomio 7, 6 habla sobre serán un pueblo santo para Jehová. Amén. Dios le dijo al pueblo de Israel, y si no, las promesas de Dios no van a estar y no fueron.
y no tuvieron la promesa de Dios sobre todos los que fueron idólatras, los que adoraron el becerro que hicieron, amén, en ese tiempo. Que Dios les bendiga. Deuteronomio 28 dice: solo la obediencia mantendría las promesas activas. Ahí en Deuteronomio 28 habla sobre la obediencia. ¿Qué le iba a suceder al pueblo de Israel si obedecía los mandamientos, los estatutos? Y ahí empieza a narrar, amén, todas las bendiciones sobre la tierra, sobre los trigos, sobre los ganados, etcétera, etcétera. Amén. Si Dios es ordenado, amén. Dios es ordenado. Dios no podemos prometer, amén, hablar de promesa, amén, a una iglesia, amén, si antes no se le habla sobre que hay que buscarle a Dios de corazón, no de labio. No podemos hablarle sobre las promesas de Dios a una iglesia si no se le habla de que el adulterio, la fornicación, amén, de que la envidia, la arrogancia, la altivez, amén, la obstinación, amén, de solamente conocer, saber su propia opinión, amén, y llevarnos a nuestra propia idea, amén. Para ello está la promesa, amén. Es un engaño, amén. Que Dios les bendiga, amén. Bendita lo que Dios me entregó, amén, ese día trabajando, amén, en la cual Dios me hacía entender de que hay que tener un cuidado con la promesa de Dios. Que Dios le bendiga. Cuidado con el exceso de confianza sobre las promesas de Dios. Amén. Con tanta promesa que dio para Israel, su pueblo amado. Amén. ¿Por qué quedaron tanto pueblo en el desierto, en el camino? ¿Por qué después de que Dios, de haberlo sacado de la esclavitud, quedaron tendidos en el desierto? Es la pregunta, amén, que usted deberá hacerse, que yo debería hacerme, perdón. Amén. Yo creo que usted sabe que quedaron mucho en el desierto. Dice la Escritura que al final, amén, solamente llegó la generación nueva. Toda la generación antigua quedó tendida en el desierto. Por falta de fe, amén, por ser idólatra, por no obedecer al líder que Dios, amén, le tuvo en ese momento, que era Moisés, y que era un hombre humilde, que recibía la voz de Dios y se la entregaba al pueblo de Israel, amén, que obedecía a Dios, no como hoy en día, que lamentablemente hay líderes, amén, llevado a su propia idea, amén, que no hablan de la palabra de Dios como debe ser, por miedo a que se les vaya la congregación. Santo es el nombre del Señor. Ese líder que estaba en ese momento, amén, era un líder en la cual, cuando un día Dios le dijo a Moisés: anda, baja y santifica a mi pueblo, porque yo voy a descender del cielo, Moisés lo hizo, amén. Lo hizo, Israel le obedeció, amén, y la promesa de Dios estuvo sobre Israel. Hoy en día, Dios, por la palabra, dice, amén, que los líderes tienen que predicar la palabra de Dios, como Pablo dijo a Timoteo: habla, redarguye, exhorta, reprende, amén. Habla sobre la sana doctrina y se hace caso omiso. Solamente se habla sobre las promesas de Dios, amén. Con eso tenemos tranquila la iglesia. Con eso tenemos a la iglesia en paz, entre comillas, amén, hablándoles puras promesas de Dios. Dios tenga misericordia. ¿Por qué Israel, con tantos prodigios, milagros, fidelidad, no supo entender el propósito de Dios en su vida? ¿Por qué Israel, marcado por la providencia divina de Dios, murmuraron, desobedecieron, le faltó la fe para cruzar el desierto, el Jordán, y así todos llegar a la tierra prometida como Dios les prometió? Dios les dijo, amén, aleluya, amén, cuando lo sacó de Egipto,
de los egipcios. Dios le dijo al pueblo de Israel: te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. A toda la generación les prometió, pero con una condición. Amén. Que le fueran fieles a Él. Aleluya. Amén. Ante todo esto, la justicia de Dios es eterna. Amén. La verdad de Dios no se dobla. El celo de Dios es veraz. Así como lo fue en la antigüedad. Amén. En el tiempo de la ley. Hoy también. Hoy en el tiempo de la gracia. Dios es celoso. Amén. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios en Hebreos. Amén. Yo, Jehová, no cambio, dice la Escritura. Amén. Muchas veces decimos desde el púlpito: el poder de Dios es el mismo de ayer y de hoy. Muchos decimos del púlpito: Dios no cambia. Y si Dios no cambia, hoy, si pecamos deliberadamente, amén, hay castigo de juicio sobre la iglesia de Dios, sobre el Hijo de Dios. Tal vez no morimos, amén, físicamente, como antiguamente sucedía, amén, pero espiritualmente morimos. Espiritualmente Dios saca la gracia, amén, de nuestras vidas. Tal vez los dones no, porque los dones son irrevocables, pero la gracia de Dios se retira, porque el pecado, amén, la obstinación, la soberbia, el orgullo, amén, es lo que más Dios odia de su pueblo. Amén. Y por ende, las promesas de Dios no pueden estar, amén, en esa iglesia o en ese Hijo de Dios. Amén. Quedó establecido en su historia de Israel, en el peregrinaje, que no se vive solo de promesa. Aleluya. Esta experiencia, santo es el nombre del Señor, quedó establecido, amén, para nosotros hoy, como le cité anteriormente la palabra de Dios en primera de Corintios 10, 1 al 6 y el 11, de que esto quedó como ejemplo para hoy. Pero hoy día no se predica, solamente se entretiene a la iglesia, amén, de promesa, alabanzas emocionales, amén. Pero la idea no hablar sobre la palabra sólida, amén, que fortifica, que alimenta, que nutre a la iglesia, sobre todo en estos tiempos difíciles, que cada día el mundo, el Satanás, el diablo, amén, está usando toda la artimaña para engañar al pueblo de Dios. Que Dios le bendiga. Quedó establecido en su historia de Israel, en el peregrinaje, que no se vive solo de promesas. Amén. No solo se recibe de Dios, no solo se recibe lo bueno de Dios, también hay que entregar. También hay que entregar de los más íntimos de nuestro corazón la adoración. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Perdón. Amén. En Josué 1 del 5 al 8 hay que establecida la palabra de Dios. Amén. ¿Qué promesa le entregó Dios a Josué? Que iba a estar con él. Amén. Que Dios lo iba a ayudar, lo iba a guiar. Aleluya. Pero Dios le ordenó a Josué que no se apartara de la ley. Amén. Dios le entregó promesa a Josué. Aleluya. Y aquí está en evidencia, amén, que las promesas van acompañadas con la fidelidad. Aleluya. Y es lo que hoy en día se está engañando al pueblo de Dios. Amén. Le hablamos sobre las promesas de Dios al pueblo, pero no le marcamos el camino también, que la consagración, la fidelidad, la lealtad tiene que estar, amén, en el corazón del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, del instrumento, del levita, del atalaya. Que Dios le bendiga. Amén. A Dios se le obedece. Hay que humillarse delante de Dios. Amén. Dios es santo, 3 veces santo. Mira que hay una promesa. Amén. Una promesa de Dios.
para el pueblo de Israel. Y me encanta esta promesa. Santo es el nombre del Señor. Y Dios siempre me ha hecho entender algo. Amén. Que hoy en día, lamentablemente, a la iglesia le gusta más Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estaré contigo, te ayudaré, te sustentaré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la otra promesa que existe en la Biblia, que creo que es la más poderosa, la más importante que la iglesia debe tener en cuenta, amén, es sobre 2 Crónicas 7:14. Amén. El título del mensaje, por la gracia de Dios solamente de hoy, de esta noche, es cuidado con las promesas. Cuidado con las promesas de Dios. Dice Isaías 7:14, dice, perdón, si se humillare, una promesa que Dios le entregó al pueblo de Israel, y para mi vida y para su vida, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, humillación, oración, aleluya. Esta palabra que a veces se habla 40 minutos de la palabra de Dios, y de los 40 minutos 2 veces se hablará de la oración. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de mi vida, de su vida, de este Chile, en la cual necesita cada día humillarse a Dios, orar. Hay una promesa que Dios le entregó hace años atrás al pueblo de Dios de Chile, por el obispo Umaña, si no me equivoco, amén, y que decía que Chile sería para Cristo, una promesa de Dios. Pero déjeme decirle, y con base en la palabra de Dios, con responsabilidad, si Chile, si los sacerdotes, si los siervos de Dios, si la iglesia, si los atalayas no se humillan delante de Dios y empiezan a buscar a Dios de verdad, amén, como Dios le dijo a Josué, a Jeremías, perdón, si te sacares de lo precioso, lo vil, amén, yo te restauraré, amén, yo te sanaré. Así también, si no nos sacamos de lo precioso que Dios ha puesto en nuestra vida, lo vil que todavía hay, cosas que a Dios no le agradan, amén, esa promesa de Chile será para Cristo, va a estar ahí pendiente, ahí va a estar pendiente, y cada vez este Chile se va a hundir más mientras la iglesia de Cristo no se humille delante de Dios. Promesa de Dios, amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiere de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? Si Dios le había entregado muchas promesas al pueblo de Israel, que estaría con ellos, que Dios iba a ser fiel con su pueblo de Israel, que lo iba a llevar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. ¿Por qué dice a la palabra de Dios aquí en 2 Crónicas 7:14? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado? Era porque Dios conocía el corazón, sabía del que el pueblo de Israel, amén, se había puesto obstinado, mentiroso, envidioso, egoísta, idólatra, amén. Porque a Dios no podemos engañar, a Dios no podemos pasar de listo, amén. Que Dios le bendiga. Por eso que Dios le dijo a pueblo de Israel, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, yo iré y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Amén. Y muchas veces decimos, Dios está con nosotros, Dios está acá con la iglesia. Amén. Pero ¿quién sabe cómo está nuestro corazón? Tal vez no lo sabe el pastor, tal vez no lo sabe el jefe, el líder del grupo, pero lo sabe Dios. Y Dios escudriña los corazones. Por eso es que Dios
amén, le dijo al pueblo de Israel, con todas las promesas que le entregó, pueblo de Israel, si no te humillas delante de mí, no voy a escuchar tu oración. Ahí van a estar perdiendo guerra, amén, sufriendo en el desierto, hasta que se humillen, amén, y reconozcan su pecado. Ahí yo voy a oír y voy a activar esas promesas que le entregué. Aleluya, santo sea el nombre del Señor, amén. No podemos vivir solo de promesas, amén. No podemos vivir solo de lechecita, solo de caldito. No podemos vivir solo de sopita espiritual. La iglesia hoy en día necesita ser alimentada de un alimento sólido, amén, de doctrina, de leche no adulterada. Santo es el nombre del Señor, amén. No podemos seguir viviendo de promesas. Yo estoy contigo, Dios es fiel, Dios te ama, amén. No, Dios nunca te dejará, amén. Decláralo, confiésalo, amén. Promesas, promesas y promesas, amén. Y nada de santidad, de buscar a Dios, amén. De dejar que Dios limpie nuestro corazón, amén. Poder decir que levantemos manos santas, sin ira ni contienda, para adorar a Dios, amén. Necesitamos que nos den alimento sólido, leche no adulterada, un rema poderoso, amén. Es tiempo que empiecen a encenderse los altares de Dios. Es tiempo ya que desde el altar de Dios, donde están los atalayas, empiece a salir fuego, poder, amén. Espíritu Santo de Dios, amén. Palabra poderosa, ungida, amén, para que se empiecen a cumplir las promesas que Dios, amén, dejó establecido en la palabra, amén. Muchas veces decimos, santo sea el nombre del Señor, esperan Dios, amén, que Dios está trabajando en silencio. Muchas veces le decimos a la iglesia, aleluya, amén, esperemos en Dios. Dios está trabajando en silencio, trabaja Dios. Pero ¿cómo sabemos? A lo mejor yo o la iglesia no estamos orando en la intimidad del hogar. Lo único que dedicamos a ver televisión, nada de edificación espiritual. Celular, ahí estamos con el celular día y día, amén. Y llegamos a la iglesia y nos llegan palabras, amén. Palabra subliminal, palabra emocionalista, amén. Por algo dijo Pablo en una oportunidad, mi palabra no ha sido con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino de poder, de unción. Que Dios le bendiga, amén. Necesitamos que nos alimente de alimento sólido, amén. Leche no adulterada, un rema poderoso sobre el arrepentimiento, oración, misericordia, verdad, justicia, dones espirituales, amén. Ya no se habla sobre los dones espirituales, solamente pura promesa, amén. Dios tenga misericordia. Por alguna parte dice la palabra de Dios, aleluya, en Joel, amén. Lloren los sacerdotes entre la entrada del altar. Lloren los sacerdotes. La única forma de que las promesas se cumplan y dejemos de sufrir, amén, y que deje de sufrir el pueblo de Israel con tantas enfermedades, amén, que deje de sufrir el pueblo de Dios de hoy, el pueblo de Israel espiritual que somos nosotros, amén. Cuando empecemos a buscar a Dios en espíritu y en verdad, amén, se van a empezar a ir las enfermedades. Se van a empezar a ir todos los problemas que muchas veces tenemos. Vamos de problema en problema, de problema en problema. Amén. ¿Y dónde está la promesa de Dios? Amén. Y no es que el Señor, aleluya, no es que Dios esté trabajando en silencio. Simplemente a veces es porque el pecado, amén, que no se corrige por intermedio de la palabra de Dios, está en nuestro corazón arraigado. Ya es difícil que Dios obre
sanidad y empiecen a activarse las promesas de Dios. Que Dios nos bendiga, amén. Lo de Israel es una alerta para nosotros. Lo de Israel es un ejemplo para nosotros. 1 Corintios 10 ya lo había leído por la gracia de Dios. Amén. Ahora, con respecto al alimento sólido, amén, en la cual le decía anteriormente, que es lo que necesita hoy el pueblo de Dios. La iglesia necesita urgente alimento sólido. Vendrán tiempos peores, no vendrán tiempos mejores. A Chile se le viene un tiempo muy difícil. Amén. Porque el pueblo de Dios no quiere entender. Amén. Y para eso necesita alimentarse, amén, de una leche, no adulterada, de un alimento sólido. Amén. Para poder soportar la persecución que se viene a esta tierra, a este Chile, para poder soportar, amén, el proceso, amén, que Dios va a realizar sobre los hijos de Dios. Amén. Porque no todos van a llegar al reino de los cielos. Dice la Escritura, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino del cielo. Amén. En Salmo dice la palabra de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. Amén. Y el que esté puro de corazón va a ser el que se le va a alimentar de promesa de Dios, pero también ser alimentado de alimento sólido. Amén. De que ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos. De que ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos. De que ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. De que ningún, amén, idólatra va a entrar al reino de los cielos. Que Dios le bendiga, amén. Alimento sólido es sólido del que habla la Sagrada Escritura. No se refiere a la comida física, más bien a las enseñanzas profundas y maduras de la palabra de Dios, que son para creyentes que han alcanzado madurez espiritual. Amén. Es lo que hoy en día no hay, madurez espiritual en la iglesia. Se le habla un poquitito de pecado, para afuera, nos quedamos en el hogar. Amén. O no hay atalayas maduros, no hay siervos de Dios maduros, en la cual, amén, confíen en Dios, amén, de que al hablar la palabra de Dios como es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios es el que va a tratar con el corazón. Amén. Y el que es de Dios va a perdurar. Amén. Y el que no es de Dios, amén, lamentablemente va a dar un paso a un lado. Amén. Y él verá lo que hace. Amén. Pero ese atalaya, ese siervo de Dios, al hablar palabra sólida, va a salvar su alma, porque un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por lo que hablamos, por lo que predicamos. Santo es el nombre del Señor, amén. Dice, más bien las enseñanzas profundas y maduras de la palabra de Dios, que son para creyentes que han alcanzado madurez espiritual y que tienen la capacidad de discernir y separar entre lo bien y lo malo. Amén. Antes mencionado, arrepentimiento, santidad, justicia, oración, dones espirituales, etc. Amén. Dice la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que quiere Dios. Amén. Que hablemos verdad. Que por la gracia de Dios solamente Dios, amén, puso en mi corazón esta bendición con responsabilidad. Amén. Y que es un propósito de Dios que lleve 7 años en la banca, 7 años sin usar un púlpito. Aleluya. Propósito de Dios. ¿Pero para qué? Para poder hablar desde este lugar santo, hablar verdad. Amén. Y lo que hoy día, el día atrás, Dios puso en mi corazón. Cuidado con las promesas de Dios. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque tengamos, amén. Mire, y con esto vamos a terminar con la gracia de Dios. Amén. Aunque estemos, usted me dirá, sí, hermano Sansana. Amén. Es que estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Por eso es que en el tiempo de la ley, en el pueblo de Israel quedaron muchos tendidos en el desierto. Amén. En la guerra, que murieron, etc. Amén. Con promesa de Dios quedaron tendidos en el desierto. Amén.
Pero ¿por qué dice la palabra de Dios? Estas cosas sucedieron como ejemplo, amén, para nosotros, amén. Que Dios le bendiga. Dice, aunque estemos en el desierto, en el tiempo de la gracia, cuidado con las promesas de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:15? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos en el tiempo de la ley o bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Amén. Que Dios le bendiga. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. En otras palabras, perseveraremos en el pecado porque estamos en el tiempo de la gracia para que la gracia abunde o para que las promesas de Dios se hagan efectivo en mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú me das. Amén. No siendo un predicador de púlpito. Aleluya. Pero por algo Dios me tiene en este lugar. Solamente la honra, la gloria es para Dios. Amén. 1 Pedro 2:16. No utilicemos la libertad como libertinaje. Que Dios le bendiga. Amén. Las promesas de Dios basadas en la justicia y veracidad de Dios. Mire, aleluya. Si decimos de que cuando cayeron muchos pueblos de Israel en el desierto, era porque estábamos en la ley, amén, no en la gracia como ahora. Pero ¿qué dice Hebreos 3? Habla sobre el reposo del pueblo de Dios. Aleluya. Dice, si oyeres hoy su voz, promesa de Dios para Israel. Amén. Cuando Dios le prometió muchas promesas y ellos escucharon, con sus oídos escucharon, amén, las promesas de Dios. Amén. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Israel incluye la bendición, la obediencia para que se cumplan aquellas promesas que Dios le entregó. Amén. Claramente dice la palabra de Dios, si oyere hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se hicieran efectivo. Amén. Hebreos 12:25. Dice lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 12:25. Solamente por la gracia de Dios estoy tratando de, amén, de hablar de esto tan bonito, amén, y de mucho cuidado. Hebreos 12:25 dice claramente la palabra de Dios. En el nombre del Señor dice, mirad que no deseéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. La palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Amén? ¿Se da cuenta que hay que tener cuidado con las promesas de Dios? Que las promesas de Dios no vienen solas. Amén. Las promesas de Dios tienen que venir acompañadas. Amén. De la obediencia. Dios nos prometió. Amén. También, aleluya, una tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva nos prometió Dios. Pero ¿para quiénes? Para los fieles a Dios. Para los que buscan la honra de Dios, no la honra del hombre. Amén. Para los que buscan la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Santo es el nombre del Señor. Amén. Si oyere hoy su voz, promesa de Dios para Israel, incluyendo la obediencia, para que se cumpla aquello prometido. Hebreos 12:25. Dios dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios. Aleluya. Y le da gracia a los humildes. Y dentro de esa gracia creo que está la promesa de Dios. Dios no le va a entregar las promesas a un rebelde. Dios tenga misericordia. Y dice más abajo, Hebreos 3, dice, no endurezcáis su corazón. Mandamientos que Dios le entregó, estatutos que Dios le entregó al pueblo de Israel. Amén. No endurezcáis vuestro corazón. Amén. Y que hoy en día Dios nos ha entregado por su palabra, por su doctrina. La Biblia habla sobre santidad, obediencia, amar solo a Dios.
amén, amén, sacerdotes que no profanen el lugar santísimo, amén, en engañar al pueblo. Santo es el nombre del Señor. Miren, Santiago 4, lo que dice la palabra de Dios. Santo es el nombre del Señor. Santiago 4. Alabado sea el nombre del Señor. Honro a Dios por lo que Dios en su misericordia me entrega solamente por la gracia de Dios. Bendito el poder de Dios. Mire, Santiago 4 dice la escritura, Santiago 4, 4 al 8. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia, no de la ley. ¿Y por qué dice esto acá en Santiago? Debería decirlo en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, amén, en Ruth, en Josué. Dice aquí en Santiago 4, 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Dios le bendiga, amén. Y más abajo dice Hebreos 3, dice, ¿y con quién estuvo el disjusto 40 años en el desierto? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? Estamos hablando por la gracia de Dios solamente sobre cuánto pueblo de Dios que atendió en el desierto, con muchas promesas que Dios le entregó. Amén. Y lo que hoy en día, vuelvo a reiterar, con la gracia, solamente con toda humildad y gracia de Dios, y que muchas veces a la iglesia se está alimentando de promesa, promesa, promesa. Amén. Que Dios le bendiga, amén. Dice, ¿y con quién estuvo el disjusto 40 años en el desierto? ¿No fueron con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? Mire, Hebreos 4.1. Mire lo que dice la palabra de Dios, amén. Hebreos 4.1, dice la escritura, tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, yo primeramente, o usted, perezca no haberlo alcanzado. ¿Está seguro, amén, de que va a llegar al reino de los cielos? ¿Está seguro de lo que Dios nos prometió? Cielo nuevo y tierra nueva. Muchas veces le hacemos creer a la iglesia sobre que Dios nos prometió, amén, llegar al final de nuestra carrera, que Dios nos prometió un cielo nuevo y una tierra. Muchas veces decimos que la obra que Dios empezó, Él la va a terminar, amén, pero estamos sentaditos en el living viendo tele, pasamos sentados en el living, en el celular, amén, con pecados en nuestros corazones, y decimos a la iglesia, amén, que la obra que Dios empezó, Él la va a terminar. Pero aquí dice clarito la palabra de Dios en Hebreos 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Mire, en Hebreos 4.16, y seguimos con la gracia de Dios. Hebreos 4.16 dice la palabra de Dios. Mire, aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos prometió, cuando el Señor murió, se rajó el velo, dice la escritura, amén, y que antes no podíamos entrar al trono de la gracia de Dios porque no se concedía, amén,
no se concedía, amén. Santo es el nombre del Señor. Solamente los sacerdotes estaban aptos, amén, para recibir los pecados, amén, de las personas, amén, y por intermedio de un sacrificio entregárselo a Dios. No podían entrar, amén, al lugar santísimo. Pero ahora Dios nos prometió, aleluya, Dios le prometió al pueblo de Israel espiritual, a nosotros, amén, que entráramos confiadamente al trono de la gracia. Promesa de Dios, ¿me entiende? Promesa de Dios, amén. Después de rajarse el velo, amén. Pero ¿qué dice más adelante la palabra de Dios? En Hebreos 10, 19. Mire, oh, aleluya, si esto solamente revelado, amén, solamente por la gracia de Dios, perdón. Hebreos 10, 19, amén. No nos confiemos. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, promesa de Dios, por el camino nuevo, como decía anteriormente, antes no se podía, por el velo, y cuando se rajó el velo, amén, pudimos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Aleluya. Amén. Hasta ahí, más o menos, ahí ya se empieza a poner un poco delicada o confusa la promesa de Dios. Amén. Que podíamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. Ahí está el problema. Ahí está, hasta ahí llega la, aleluya, santo es el nombre del Señor. Hasta ahí llega la promesa de Dios. No sé si me entiende, aleluya. Es que esta cosa hay que entenderla espiritualmente. Amén. Santo es el nombre del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santo es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y en la antigüedad, amén, ¿por qué quedó mucho pueblo de Dios en el desierto? Y le voy a entregarle otro datito, a lo mejor no lo sabe. Amén. Solo querían, ¿por qué? Porque solo querían escuchar a los falsos profetas, amén, en la cual querían que le dijeran, los pueblos de Israel decían, profetízanos cosa halagüeña. Amén. En una parte dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel le decía a los profetas, por favor, profetízanos cosa halagüeña. Lo que hoy en día está pasando en el pueblo de Dios, solamente profecía, promesa de Dios. No, que estamos bien, amén. Que Dios con nosotros, puras cosas halagüeñas. Dios tenga misericordia. Solo querían escuchar a los falsos profetas. Profetízanos mentira, amén. Un pueblo obstinado, llevado a sus ideas, conocimiento humano. Hoy en día, teología humana, nada de oración. Corriendo para allá, para acá, nada de oración, pura teología humana. Amén. Conocimiento, amén. Pura, santo es el nombre del Señor, elocuencia. Amén. Dios tenga misericordia. Y en ese entonces, ¿por qué quedó pueblo de Israel, mucho pueblo de Israel tendido en el desierto? En una parte de la escritura, en San Juan, si no me equivoco, uno de los 4 evangelios, ay, Jerusalén, tú que matas a los profetas, aleluya, tú que matas a los profetas. Y hoy en día, ¿cuántos pueblos de Dios, amén, amén, han matado a los profetas? ¿Cuántos pueblos de Dios hoy en día, amén, a los hombres espirituales? Ahí nomás, que son un peligro, amén. Pero los hombres que dan buenos diezmos, los hombres que dan buenas ofrendas, vengan para acá. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de nuestro país, de nuestra iglesia, de mi vida primeramente, amén.
Existen las promesas de Dios, pero tienen que ir acompañadas de fe, obediencia a la palabra de Dios, más que al hombre, humillación, intimidad con Dios, oración, santidad. San Juan 14, 21, amén. Y así hay muchos versículos los cuales confirman, amén. Las promesas de Dios se cumplen cuando buscamos agradar a Dios, más que al hombre. Gálatas 1:10. Pues buscaremos ahora el favor de los hombres o el de Dios, o tratamos de agradar a los hombres, a Dios. Si usted agrada más al hombre y no a Dios, ¿alcanzará la promesa para usted? Amén. Israel fue castigado y no obtuvo la promesa de Dios por no obedecer al que amonestaba en la tierra a Moisés. Dios tenga misericordia, amén. ¿Qué más nosotros si obedecemos al que nos amonesta en el cielo, la palabra de Dios? Amén. No nos alcanzará la promesa de Dios. Amén. La promesa de Isaías 41:10, que nos gusta mucho. Amén. Y seremos reprendidos del que nos amonesta desde el cielo. Dios su palabra. Amén. Las promesas de Dios no son un cliché. No son para tenerla guardada en el bolsillo. No se usan como calmante para la iglesia. Amén. Las promesas de Dios se activan con la oración, con la búsqueda. Las promesas de Dios se activan con el sacrificio, la fe, la humildad. Amén. Las promesas de Dios se activan creyendo y obrando. Amén. Que Dios le bendiga. Una promesa de Dios, amén, mezclada con la humillación a Dios, es lo más importante que pueda tener una iglesia, un hijo de Dios. Amén. Amén. Una promesa de Dios mezclada con la humillación, la búsqueda, amén, la consagración de un hijo de Dios, de una iglesia, amén, será importante en la prueba, en el proceso, para llegar a la meta, para luchar contra el mundo, para luchar contra Satanás. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Más que promesa, alimento sólido. Amén. Estar nutrido por la palabra de Dios, por la palabra de Dios verdadera. Y eso va a ser, pero un aliciente, va a ser, pero muy, muy importante en la prueba, en el proceso, amén, en este mundo que cada día nos está agobiando, amén, y por sobre todas las cosas, para hacerle frente al peor enemigo, que es nuestro adversario. Que Dios le bendiga, amén. El apóstol Pablo no hablaba solo de promesa de Dios. El apóstol Pablo no alimentaba a su iglesia de solo promesas, necesita o caldito espiritual. Amén. 1 Timoteo 4:1-5 habla con respecto a lo que Dios le enseñó a Timoteo. Habla lo que está de acuerdo en la escritura. Amén. Reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, porque va a llegar el momento que sufrirán de la sana doctrina. Amén. Y se amontonarán. Amén. Hombre con su propia concupiscencia, con su propio deseo, humanidad, teología humana, hablando al pueblo de Dios. Amén. Y ese pueblo no va a tener una base sólida. Amén. Ese pueblo no va a estar cimentado en la roca. Amén. Para el momento difícil. Amén. En 1 Corintios 2:4 dice la palabra de Dios. Amén. Su elocuencia no era lo más importante en el caso de Pablo. Amén. Por algo dice la palabra de Dios, que mi mensaje no era, dice Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con poder de lo alto. No muchas promesas. Amén. Hablaba al apóstol Pablo. Él hablaba sobre la doctrina que Dios le había establecido. Hablaba sobre el poder de Dios. Hablaba sobre el Espíritu Santo. Amén. No hombre que con vino en el cual la disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hablaba sobre la lucha espiritual. Amén. Habló sobre los dones espirituales. Amén.
De eso hablaba el apóstol Pablo. No hablaba tanto de promesa de Dios. Amén. No se preocupaba de tener amistades en la iglesia, lo que hoy día pasa, sino que se preocupaba de doctrinar a la iglesia, porque él sabía que un día iba a dar cuenta delante de Dios. Amén. Y él tenía claro lo que Dios le había establecido en su ministerio. Amén. Amén. Cuando le dijo Dios al apóstol Pablo: te he escogido, pero vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Amén. Gálatas 1, el 6 al 8 y el versículo 10 dice: el evangelio, doctrina, mandamiento es uno solo. Solo los teólogos humanos, santos en nombre del Señor, aleluya, perturban el evangelio. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, amén, siga por la misericordia de Dios solamente en mi vida y en su vida, y todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Este hermoso mensaje, amén, en la cual tiene como título: cuidado con las promesas, es porque Dios me lo ha entregado por misericordia. Amén. Y yo salgo de mi responsabilidad, amén, de entregar esto, porque primeramente es para mi vida. Amén. Yo no puedo alimentarme o alimentar de puras promesas a los que por la gracia de Dios están escuchando estos mensajes. Tengo que enseñarles de que el evangelio, amén, de Dios es de promesa, pero también de obediencia. Es de bendición, pero también de pruebas. Es de amor, pero también de verdad. Que Dios le bendiga, amén. Que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, siga reposando en mi vida y en su vida, para la honra y gloria de nuestro bendito Dios. Amén.